Hay razones para pensar que la crisis actual va a durar entre 18 y 24 meses. Lo importante es ver qué podemos hacer al respecto. Los invito a debatir en este foro en relación a la crisis en México. Como toda crisis, el entorno actual está afectando al país de formas muy diversas. Desde afuera, desde adentro, desde todas partes. Desde afuera podemos hablar fundamentalmente de que está afectando al país en su relación global y con la relación más importante que tiene México, que es con Estados Unidos. Si medimos o si vemos los índices de producción, tanto Estados Unidos como México, vamos a identificar que están altamente relacionados. Cuando pensamos que el 80% de las exportaciones de México van a Estados Unidos, pues entonces podemos esperar un impacto directamente en este lugar. Evidentemente, eso se va a convertir en una reducción en la demanda de las exportaciones mexicanas. Es tal vez el primer impacto directo. El segundo impacto tiene que ver con la reducción del empleo en Estados Unidos y el factor o la realidad de que esas familias en Estados Unidos envían remesas a sus familiares en México. Eso evidentemente va a impactar con una reducción del consumo en el país, aunque hay que tener un poquito de cuidado a ese respecto, porque si bien hay una reducción en la cantidad de remesas enviadas en dólares desde Estados Unidos, también es claro con la depreciación del tipo de cambio. Pues las remesas valen más lana, ¿no? A final de cuentas. Un tercer punto en el que podemos esperar una reducción o una contracción es en lo que compete la inversión extranjera directa desde el exterior. Y esto es estrictamente porque los inversionistas a nivel internacional están migrando hacia instrumentos de alguna manera más estables o con menos riesgo. Eso va a implicar que, bueno, entre menor cantidad de dólares al país. Desde la perspectiva interna, las afectaciones también las podemos reducir o resumir de una manera muy concreta. La primera, tal vez, es la antítesis de lo que platicamos al principio. Mientras que va a haber una reducción de exportaciones de un lado, en México, al estar depreciándose el peso, eso va a implicar que los bienes importados o insumos importados para la producción en México van a encarecerse. Esto nos lleva al tercer punto, que es podemos esperar una reducción en el consumo en México. Esto fundamentalmente tal vez por tres razones. La primera es, hay escasez de créditos, todos sabemos, ¿no? Entonces, ese consumo que estaba ese dinero que estaba siendo sustituido por crédito, pues no se va a estar dando de la astringencia de crédito. El segundo es la aversión al riesgo de los consumidores. Los consumidores están cambiando sus patrones de consumo, están reduciendo la frecuencia de consumo y el monto en el que consumen. Y tercero, pues de alguna manera los inversionistas pues también van a tener un impacto negativo. Hoy día a México hay una clara migración de capitales invertidos en instrumentos denominados en pesos hacia instrumentos denominados en dólares. ¿Esto qué quiere decir? Eso se traduce estrictamente en que la aversión al riesgo de los agentes está implicando que cambien su estructura su teoría de inversiones hacia elementos que les den mayor certidumbre. Y certidumbre en este caso se traduce en el hecho de la probabilidad de pago, de la probabilidad de recuperar su inversión más el dividendo que esto implique. Evidentemente, el gobierno de Estados Unidos, porque es curioso, se están migrando los instrumentos, no a instrumentos denominados en dólares en cuanto tal, sino instrumentos en dólares del gobierno americano. Y eso se debe a que el gobierno americano tiene una ventaja que los demás no tienen. Ellos imprimen los dólares, ¿no? Entonces, eso reduce la probabilidad de impago y, por lo tanto, hace de los instrumentos de la Fed instrumentos más seguros. Ahora bien, esto nos lleva al segundo tipo, y el segundo tiene que ver con el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos. Esto se conoce como spread. Si consideramos ahorita un ejemplo muy básico, en el mes de enero la tasa de referencia en México estaba en 8.25.
y la tasa de referencia en Estados Unidos estaba en 0.25, eso es una diferencia de tasas de 8%. De esa manera había un, digamos, pago extra por invertir en pesos equivalente al 8%. Cuando en enero pasado el Banco de México redujo su tasa en 50 puntos base a 7.75 y que parece que esa tendencia pues, va a continuar a lo largo de 2009, pues lo que está pasando a final de cuentas es que están reduciendo el costo de oportunidad de los inversionistas de mantener su dinero en pesos versus dólares. Eso quiere decir que para algún inversionista perdido en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, esos 50 puntos de diferencia ya no son suficientes para justificar su inversión en pesos, entonces migra a dólares. Como hay una migración a dólares, hay una demanda mayor por dólares, ¿no? Y eso evidentemente genera una depreciación de nuestro tipo de cambio. Finalmente, eso está generando que el balance de pagos en México, la estabilidad de la balanza de pagos en México esté más o menos comprometida. Eso en términos llanos quiere decir que en realidad están saliendo más dólares de México de los que están entrando. Están entrando menos dólares por razones que todos conocemos. Menos ingresos petroleros, por precios y por capacidad de producción, menor inversión extranjera directa, que ya lo platicamos en la pregunta anterior, y también lo compete a menor cantidad de entrada por reservas, por remesas de los connacionales en el extranjero, que son básicamente los tres principales fuentes de divisas para México. Entonces, si están entrando menos dólares, están saliendo más dólares, eso genera un desbalance que evidentemente debilita a la moneda nacional. Ahora bien, ¿qué tiene a favor y qué tiene en contra? Todo en economía tiene dos caras. Una moneda depreciada se traduce estrictamente en menor valor de las importaciones, de alguna manera ser más competitivas en términos de precio. Se traduce en que el país se convierte en un destino turístico más atractivo porque ahora los dólares y los euros valen más dinero en nuestro país. Y también se traduce pues en mayor disponibilidad de dinero de los connacionales que reciben las remesas desde Estados Unidos o del extranjero, porque no es lo mismo recibir $100 a 11 pesos por dólar que $100 a 14.50 pesos por dólar, ¿no? Esos son como efectos, no sé si decir a favor, pero relativamente positivos. En contra, pues tiene que ver el asunto de que los insumos de producción que se importan desde el exterior son comúnmente tasados en dólares. Entonces el mismo insumo la cuesta más caro, lo cual genera una presión inflacionaria. Y al tiempo, pues, eso pues genera un desbalance interno. Podemos decir que sí, las medidas que está tomando el gobierno son adecuadas. Impulsar la economía y balancear esa ecuación es adecuado. Sin embargo, el reto real del gobierno hoy día no está en gastar más, sino en cómo gastar más y gastarlo de manera eficiente y efectiva.